Vamos a continuar hoy con nuestro estudio de nuestra confesión de fe. Confesión de fe que nosotros consideramos es bíblica en su contenido. Vamos a estudiar el domingo 9 del Catecismo de Heidelberg. Antes de leer la pregunta 26, que este domingo solo tiene una pregunta, la pregunta 26, vamos a leer un versículo, el Salmo 100 vamos a leer. Así que primero vamos a buscar el Salmo 100 y luego vamos a leer la pregunta 26 que se encuentra en la página 35 de nuestro libro de confesiones. Dice así la palabra de Dios, Salmo 100. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y oveja de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno. Para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Vamos ahora al catecismo, pregunta 26 en el domingo 9, página 35. Página 35. Dice así. Pregunta, ¿qué crees cuando dices, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Respuesta, creo en el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien de la nada creó el cielo y la tierra, con todo lo que en ellos hay, sustentándolo y gobernándolo todo por su eterno consejo y providencia. Es mi Dios y mi Padre por amor de su Hijo Jesucristo. En Él confío de tal manera que no dudo de que me proveerá de todo lo necesario para mi alma y mi cuerpo. Y aún más, creo que todos los males que puedo sufrir por su voluntad en este valle de lágrimas los convertirá en bien para mi salvación. Él puede hacerlo como Dios Todopoderoso y quiere hacerlo como Padre benigno y fiel. Oremos. Amado Dios, te damos las gracias por tu palabra y las enseñanzas que vienen de ella, resumidas en nuestro catecismo. Te pedimos, bendito Dios, que esto que hemos acabado de leer sea anclado a nuestras mentes, afecte, Señor, finalmente todo nuestro ser y que nuestras acciones, Señor, nuestras emociones también sean perfeccionadas a la luz de estas verdades, Señor. Tu pueblo tiene muchas necesidades, Señor, de todo tipo. Y tú tienes finalmente las respuestas. Ayúdanos a entender estos principios y aplicarlos, Señor, para la gloria de tu nombre en primer lugar y para el bien y la edificación de tu pueblo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Queridos hermanos, bueno, les voy a contar una historia que me pasó ayer. Estábamos con la familia ahí compartiendo y una persona, un querido familiar me dice, estábamos conversando acerca de un montón de temas y me sorprendió lo que me dice, y esto no tiene nada que ver conmigo, pero la historia es una muy buena ilustración. Pero la verdad es que es esto. Entonces él me dice, y le decía a otra persona, le dice, pero tú, Pablo, se te ve feliz, ¿no? Bueno, yo pensaba en mi cabeza, bueno, a veces no parezco muy feliz, pero la verdad es que sí, ¿no? Bueno, luego le preguntan a mi esposa, a mi hijo, si es que siempre parezco estar o actúo tan feliz. Ese es otro tema. Pero esencialmente, yo sí les digo, les confieso con toda sinceridad, que yo me considero una persona
feliz, realizada completamente. Completamente, completamente. Y esto me decía esta persona, un querido cuñado, concuñado exactamente. Y hablábamos acerca de estas cosas, ¿no? Y él decía, y fue interesante, porque bueno, él no es creyente como nosotros lo entendemos. Y él decía, la fe es importante, ¿no? Claro, él lo veía desde una perspectiva humanista, ¿no? Es decir, esto parece que sirve, ¿no? Más allá de la cuestión espiritual, que es la que más nos interesa. Pero él me decía estas cosas, yo estaba medio maravillado de estos destellos, ¿no? De verdad. Y él me decía, yo creo que la fe es importante. Tú eres feliz por tu fe, me dice. Tú tienes fe. Y tenía toda la razón. Ahora, no es porque yo tengo fe, no es la fe como algo, una cosa, ¿no? Aquí está mi fe y, ay, me olvidé mi fe, ¿no? No, el punto es la fe en quién yo tengo y ustedes tienen. Nosotros hemos venido diciendo en este estudio del Catecismo de Heidelberg que el credo de los apóstoles es un resumen del Evangelio, de las enseñanzas del Evangelio. Y nuestro catecismo va a empezar ahora a analizarlas de una en una. El credo apostólico empieza con estas palabras: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y capaz, usted esto ha repetido no sé cuántas veces, 1500 veces, pero no entiende qué es lo que significa y sus implicaciones. Más aún, no entendemos finalmente lo importante que esto es para nuestra alma, o dicho de otra manera. Quizás lo confesamos, quizás lo creemos, quizás hasta lo entendemos, pero es importante dar un paso más. Tenemos que experimentar esto como una realidad en nuestra vida, para que luego sus familiares le digan, tienes cara de feliz, ¿no? Y parece que es tu fe. Las palabras que hemos leído realmente son conmovedoras. Son tremendamente importantes. Así que les invito a que con atención vayamos analizándolas y aplicándolas a nuestra vida. Vean cómo inicia la primera idea. Son varias ideas. Realmente no va a parecer un sermón reformado porque no tiene 3 puntos, tiene como 6 o 7. Así que no importa. 1. Fíjense que nos dice que el Padre de Jesucristo creó todo de la nada. Maravilloso. Todo lo que usted ve, absolutamente todo, incluyéndose usted mismo, fue creado de la nada. Dios es todopoderoso. El cielo, la tierra y todo lo que en ellos hay, lo creó Él de la nada. Y fíjese, a Dios no le importa en la Biblia decir, pero yo sé que algunas personas van a dudar, entonces aquí va una explicación para que ustedes entiendan. Dios no le interesa esas cosas. De hecho, cuando Dios se refiere a aquellos que rechazan a Dios como creador, como el Dios todopoderoso, Él habla de una necedad. En el Salmo 14, en el Salmo 53 y en otros lugares, Dios dice, eso es necedad, eso es de una persona necia. Y claro, todos nosotros estuvimos en ese lugar de alguna manera y en algún momento, alejados de Dios debido al pecado y con los pensamientos oscurecidos,
entenebrecidos. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que es una evidente verdad. Algo creado tiene que tener un creador. Es evidente, la naturaleza grita. Los pajaritos que están por ahí volando gritan, los árboles, usted mismo, su vida misma. Todas las cosas gritan, hay un Dios, hay un Dios. Alguien creó esto. Cuando nosotros nos ponemos a pensar más bien en términos de yo soy quien sabe más y yo soy aquel que tiene toda la sabiduría para entender todas las cosas y decidir quién fue finalmente el que me hizo, y peor todavía, nadie me hizo. Lo único que estamos demostrando es una actitud arrogante, una actitud rebelde y honestamente una actitud absurda. La gente históricamente se ha puesto a buscar en todo lado, sobre todo aquellos intelectuales y científicos no creyentes, se han puesto a buscar explicaciones y han terminado proponiendo y aceptando explicaciones que son aún más complicadas, que requieren aún más fe para ser creídas. Como por ejemplo decir que de una bacteria, esa bacterita se fue cambiando y fue haciendo esto y fue lo otro, y luego se hizo un pececito, y luego el pececito saltó a la playa, y luego de la playa se hizo una lagartija, y luego la lagartija fue caminando un poquito más hacia adentro, y fue subiendo un poquito más de montañas, y entonces ya se hizo un ratoncito, y luego el ratoncito fue creciendo, y fue cambiando, y luego se hizo un perrito, y luego siguió cambiando, y luego tenemos un tigre, y luego fue cambiando, y ustedes conocen la idea, y llega el mono, y luego nosotros. Y algunos de ustedes hasta se ríen, y la verdad es que es digno de reírse. Porque es algo sacado de la manga. Es algo que no, ni siquiera científicamente puede ser probado. Si fuese cierto, deberíamos estar viendo todas esas supuestas especies intermedias hoy por hoy, pues, ¿no? ¿Por qué nosotros no estamos cambiando? Hay una serie de preguntas y cuestionamientos que los mismos científicos hacen hacia esta descripción que he hecho, un poco simplista y jocosa, de lo que se llama el darwinismo y el evolucionismo. Sin embargo, usted va a una universidad y esto es lo que le enseñan, o usted va al colegio y esto es lo que le enseñan a sus hijos. Si usted es cristiano, usted dice: discúlpenme, yo no vengo de ningún animal, yo soy una criatura distinta porque la Biblia enseña que es así. Yo fui formado por Dios, del polvo. Dios le dio aliento de vida a ese polvo y creó de ahí a Adán, que es nuestro Padre. Esa es la verdad. Dios nos lo ha revelado. Y eso es parte del Evangelio. Y si usted cuestiona lo que la Biblia enseña acerca de estas cosas, usted está negando entonces el Evangelio. El Padre de nuestro Señor Jesucristo es el que creó todo de la nada. Y por eso merece toda nuestra adoración, y por eso merece toda nuestra alabanza, y por eso le glorificamos, porque Él es el único todopoderoso que puede crear algo de la nada. Hemos leído en el Salmo 100 lo que la Biblia nos anticipa, o sea, nos dice: reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos.
Y esas son las únicas dos alternativas que quedan ahí. Dios nos hizo, nosotros no nos hemos hecho a nosotros mismos, ni somos objeto, o más bien, conclusión de nada. Si usted se ha puesto usted a pensar que si es que usted es simplemente como el materialismo propone, el cambio de la materia a través del tiempo, si usted es simplemente una cosa, ¿qué propósito existe en esta vida? ¿Para qué? Si somos producto de eventos aleatorios, ¿por qué entonces deberíamos luchar por lo bueno? ¿Por qué deberíamos luchar por lo malo? ¿De dónde sale lo bueno? ¿De dónde sale lo malo? ¿Cómo las cosas nos pueden hablar de moralidad? ¿Cómo solo la materia puede tener significado? ¿Cómo puede tener propósito? No lo tiene, pues. Y por eso es que para la gente que cree en el materialismo, simplemente, es facilito nomás tomar decisiones contra la vida humana, pues. ¿Por qué? Porque al final la gente es simplemente ¿qué? Materia. No me conviene, lo mato. No quiero tener hijos, fuera. Una persona ya está muy avanzada en edad, pues ya no nos conviene tenerle en este mundo, gasta mucho. Los gobiernos piensan ahora así, influenciados por el materialismo. Pero para nosotros la vida humana es valiosísima. Y hay propósito. Y la vida es digna. Y por eso entonces nosotros tenemos que pensar y actuar de maneras distintas. Nosotros reconocemos que Él es Dios y Él nos hizo, no nosotros a nosotros mismos. Y por eso es que en toda decisión que nosotros tomamos debemos pensar en Dios, que es el dueño de todas las cosas, no en hacernos nosotros a nosotros mismos un nombre o de obrar para nuestro propio reino. Tenemos que vivir para el reino de Dios, para lo que le agrada. Pero el hombre en su arrogancia quiere construirse su propio nombre y reino. Y de eso debemos alejarnos. Job 33:4 dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. ¿Se da cuenta lo que significa poder decir, confesar, yo estoy aquí porque Dios quiso? Porque Dios me hizo. Por eso entonces mi vida siempre tiene que estar agradecida, siempre tiene que estar sujeta a la voluntad de Dios. A Él le debo absolutamente todo, soy de Él, le pertenezco. Por supuesto, si usted es solamente producto de cambios aleatorios o simplemente producto de un evolucionismo de la materia, usted no le debe nada a nadie, pues. Usted puede vivir como usted quiere y hacer lo que usted quiere. Y así vive mucha gente, pues efectivamente, porque ellos no confiesan que el Espíritu de Dios les hizo y que el soplo del Omnipotente les dio vida. Pero a usted y a mí nos dio vida para vivir con un propósito, y es el propósito de servir a Dios para siempre y ser felices en medio de ese sacrificio o de esa vida sacrificial para Él. Entonces la vida tiene significado, tiene dirección, tiene fin. Entonces uno puede pensar qué va a pasar conforme el tiempo va avanzando, incluso cuando tengamos que enfrentar el momento de nuestra muerte. Con todo lo que eso significa, nosotros sabemos que pertenecemos a Dios y si estamos en Cristo, que tenemos esperanza y que estamos viviendo esta vida a la luz de esa vida eterna. Y entonces todo eso debe moldear cómo pensamos, cómo sentimos, qué elecciones tomamos en nuestra vida. Eso y no otra cosa.
El apóstol Pablo en Hechos, perdón, no es el apóstol Pablo. En Hechos 4:24 dice, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Esa es la confesión del pueblo de Dios y ha sido la confesión del pueblo de Dios desde siempre. Vivimos maravillados de que tenemos un Creador, de que nuestro Dios es todopoderoso. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Otra vez del Salmo 33:6. Recuerda entonces que Dios le hizo. Que si usted cree en el Evangelio, usted cree que Dios le hizo. Nada más. Que usted no es simplemente alguien hecho porque sí. Usted fue hecho con un propósito. Y un propósito especial. Y usted se debe a ese Creador que le hizo a usted. En segundo lugar, fíjense que dice también que el Padre sostiene y gobierna toda su creación por su eterno consejo y providencia. Sobre la providencia vamos a hablar a detalle en el próximo domingo, entonces no nos vamos a meter tanto allí, pero sí tenemos que entonces recordar que este mundo no es que está simplemente moviéndose según lo que nosotros hacemos y decidimos, ¿no? Otra vez surge este tema de la arrogancia humana, ¿no? Que pensamos que el mundo finalmente está ahí y el mundo va a ser lo que tú quieras que sea, ¿no? Este mundo, según algunos, no tiene pues ningún tipo de dirección. Este mundo está ahí. Es más, algunos dicen Dios creó el mundo, pero luego dijo, bueno, ahí está creado, ahí les puse, ustedes verán qué hacen. No sucede eso. Hermanos, el cristiano no está solo y no nos ha puesto en un mundo que no está sostenido por Él, que no es gobernado por Él. El mundo es gobernado por nuestro Dios. Él sostiene y gobierna todas las cosas de la manera que Él quiere. Y eso es un consuelo enorme. Porque nosotros, como no sabemos absolutamente todas las cosas, y el Señor nos ha dado responsabilidad, pues bueno, como buenos cristianos tratamos de hacer las cosas que el Señor nos ha mandado y a la luz de la palabra tratamos de vivir para la gloria de su nombre. Pero puede ser que luego el mundo termine mostrándonos, o sea, Dios, ¿no es cierto?, en el mundo nos termina mostrando cosas que tal vez no parecen ser de beneficio para nosotros. Y ustedes han experimentado muchas de esas cosas. Enfermedades, pérdidas, dificultades, dolores, angustias, diferentes circunstancias que se van a presentar en su vida. Y entonces, usted ahí tiene que acordarse de estas cosas y decir, bueno, este mundo, ¿quién lo gobierna? O el típico reclamo, ¿no? Un poco necio, ¿no? Pero así somos, ¿no? ¿Por qué Dios permite estas cosas? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué permite Dios que esto que pase, ¿no?, o que pase? Pero fíjense toda la presuposición, ¿no? La presuposición es, yo sé lo que es bueno, pues, ¿no? Y Dios se está equivocando. Cuando en realidad nosotros tenemos que pensar al revés. Dios gobierna y sustenta este mundo. Y aun cuando quizás yo he comido la mejor dieta, tal vez alguno de ustedes dice, yo me he cuidado toda la vida y ahora estoy enfermo.
hablando incluso de lo que nos pasa ahorita a nivel país, no sé, usted dice, pero yo creo que este candidato, esta candidata es la mejor. Y ahora pasa esto. O usted dice, yo soy el mejor trabajador y yo me he esforzado muchísimo y he orado muchísimo y ahora resulta que perdí mi trabajo. O yo le crié a mi hijo o a mi hija de la mejor manera y ahora resulta que camina en rebeldía. Bueno, frente a todas esas cosas usted tiene dos alternativas. O usted está solo pensando que usted sabe todas las cosas y que usted sabe más que Dios. O usted humildemente se acuerda de estas palabras y dice, no, Dios es mucho más sabio y Él gobierna y sustenta todas las cosas. Y como ya vamos a ver más adelante, para sus hijos, incluso esas cosas que para nuestros ojos son negativas, son y están siendo usadas para mi bien. Ese es el gran consuelo que nos ofrece saber que nosotros tenemos un Dios y Padre todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra. Que este mundo no está nomás por ahí, dependiendo de lo que usted haga o diga finalmente. En el Salmo 104, versículos 27 al 30, nos dice, todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo, les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien, escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo, envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Salmo 115, 3, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Mateo 10, 29, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin la voluntad de vuestro Padre. Efesios 1:11, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Dios hace todas las cosas conforme a su voluntad. Y para los que amamos a Dios y estamos bajo su cuidado paternal, esas son buenas noticias. Me acuerdo y alguien le comentaba recientemente, la carta de Guido de Bresse, el autor de la Confesión belga, a su esposa. Él cae preso siendo perseguido, injustamente cae preso y finalmente es ejecutado injustamente por predicar a Cristo, por predicar la verdad. Y le escribe a su esposa y en esa carta le dice cosas muy bonitas, ¿no? Amada esposa, te quiero mucho, te extraño, pero más importante que todas esas cosas le dice, quiero que sepas que no debes turbarte acerca de esto, porque finalmente yo estoy aquí por voluntad de Dios. Dios es el que ha permitido esto. Dios me ha puesto aquí. Y Él tiene su propósito. Y el apóstol Pablo nos enseñaba exactamente lo mismo y les decía a los filipenses, no tengan miedo, dice, no se preocupen por las cosas que me han pasado. Preso, atado 24 horas a un soldado. Esto es bueno, dice, Dios lo ha permitido. Yo estoy predicando aquí preso. Y entonces, cuando usted entiende estas cosas, la próxima vez que usted enfrente algún tipo de temor, de situación complicada, de circunstancia adversa, usted puede pensar y decir, bueno, esto no es lo que yo esperaba,
Esto quizás es doloroso, efectivamente. Quizás es algo que yo no quiero que pase. Pero finalmente tengo un Dios que es mi creador y en Él confío. Y en Él descanso. Si usted no hace eso, vea cuál es el otro escenario. El otro escenario es: usted está solo contra el mundo. ¿Cómo va a enfrentar usted entonces un problema? ¿Cómo va a enfrentar entonces, o cómo vamos a enfrentar una situación compleja o difícil? Completamente solo, sin ningún tipo de alternativa, confiando en sus propias fuerzas y tratando de hacer las cosas que usted pueda hacer. Y al final nosotros somos bien limitados. ¿Y qué va a pasar? Por esa razón, o en parte, hay muchas personas que luego se quebrantan tremendamente, porque no tienen ningún consuelo, porque piensan que el mundo depende solamente de ellos, y no tienen finalmente nada ni nadie que les pueda ayudar. Ese no es nuestro caso. Nuestro caso es que nosotros tenemos un Dios que gobierna sobre toda la creación. No para que nosotros seamos irresponsables en nuestras decisiones, esa es otra cosa. Nosotros debemos ser responsables en nuestras decisiones y acciones. Pero confiamos que finalmente el que tiene la última palabra siempre es Dios. Nosotros tenemos aún más confianza porque nosotros tenemos en Él no solamente un creador, tenemos no solamente un Dios, tenemos a un Padre. Dios es nuestro Padre. Este tema siempre tenemos que aclararlo porque la Iglesia Católica Romana se ha encargado de popularizar la idea de que absolutamente todo ser humano es hijo de Dios. Esa no es la enseñanza de la Escritura. La Biblia dice en Juan 1:12, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Solamente aquellos que se arrepienten de sus pecados y creen en Cristo son hijos de Dios. Y por eso nosotros, como dice Pablo en Romanos 8:15, nosotros podemos unirnos a Él y decir, pues no habéis recibido, bueno, como Él dice, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Y en Gálatas 5:5-7, la misma idea es repetida por Pablo, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Cuando nosotros decimos entonces, creo en Dios Padre Todopoderoso, estamos efectivamente diciendo, Dios no es solamente mi creador, Dios no solamente sostiene todas las cosas con su poder, Dios no solamente gobierna el mundo y lo está llevando hacia donde Él quiere, sino que Él es, por medio de Cristo, mi Padre. Mi Padre. Me cuida entonces como a hijo. Tiene todo el deseo y la disposición de darme aquellas cosas que yo efectivamente necesito. Me ve con toda la ternura, me ve con todo el afecto, me ve con todo el cuidado que un padre o un buen padre, ¿no es cierto?, ve, ¿no es cierto?, o practica con sus propios hijos. ¿Entiende entonces usted que Dios
no le está poniendo a usted en la circunstancia en la que está. Que Dios no le está poniendo entonces a usted en las encrucijadas en las que a veces nos sentimos. Porque no nos ama. Él nos ama como Padre y nos está viendo a los que estamos en Cristo como sus hijos y nos cuida precisamente de esa manera. Tiene que olvidarse entonces usted, tenemos que olvidarnos todos nosotros de esa idea alternativa a la que siempre recurrimos, que es como que no me gusta lo que está pasando, entonces Dios no me quiere. Me está pasando algo que a mí me desagrada, entonces ya no soy hijo de Dios. ¿Qué pasa con Dios? Es al revés. Son nuestros razonamientos los débiles. Dios nos dice, estás en Cristo, tú crees en Cristo, tú recibiste a Cristo, yo soy tu Padre y yo te cuido. Y esto que sucede, por alguna razón sucede, incluso ayudarnos a corregir, incluyendo también a veces aprender una buena lección que tenemos que aprender a través de ciertos sufrimientos. Pero jamás como hijos de Dios separados de Él. Él es nuestro Padre que está en los cielos. Y usted entonces puede interpretar las cosas de otra manera muy distinta. Esta es una situación en la que yo tengo que perseverar, sabiendo que Dios es mi Padre, que Él me cuida, que Él gobierna las cosas, que Él es todopoderoso y al final veré qué es lo que Él está haciendo conmigo. Muy distinto a refunfuñar, Dios no me quiere. En Él confiamos plenamente y no tenemos duda alguna de que Él nos dará todo lo necesario para el alma y cuerpo, que yo pienso es el centro de esta enseñanza bíblica y catequética en esta pregunta. Dado lo dicho anteriormente, la conclusión necesaria es esta. En Él confío plenamente, no tengo duda alguna que Él me va a dar todo lo necesario para el alma y para el cuerpo. Déjeme ir a su conciencia, meterme en sus cabezas. Usted tiene esta convicción. Usted se va a dormir con esta convicción, usted se despierta con esta convicción. Yo soy un hijo de Dios, yo soy una hija de Dios, confío en Él plenamente y no tengo duda alguna de que me va a dar y me está dando lo necesario para mi alma y para mi cuerpo. Queridos hermanos, esa debe ser nuestra convicción. Si usted no tiene esa convicción, usted va a pensar equivocadamente, como muchos ecuatorianos hoy y en este momento preciso están pensando que tal o tal persona, él sí, es así, me va a dar todo lo necesario para mí. Y entonces elevamos temas muy secundarios a temas como si fuese el tema principal de nuestra vida. Una elección presidencial no es lo más importante en su vida. Y por lo tanto usted no debería vivir como si lo fuese. Dios, su Padre, si usted está en Cristo, es el que le va a dar todo lo necesario para el cuerpo y el alma. Y usted tiene que confiar plenamente y no tener duda de que así es.
Solo imagínese que nosotros viviésemos, que todos viviésemos, que en este país todos viviésemos con esta convicción. Les quitaríamos tanto protagonismo a estas personas que se presentan como si son dioses en realidad, pensando que ellos son los que nos van a resolver todas las cosas y nosotros caemos en ese juego. Usted tiene que confiar plenamente en Dios. Usted tiene que jamás dudar de que Él le va a dar todo lo necesario para el alma y para el cuerpo. Si usted tiene esta convicción y la vive y la experimenta, créame que sus afanes y sus ansiedades, si no desaparecen, al menos van a disminuir. Y ya no van a ser necesarias tantas pastillas y quién sabe, agüitas y quién sabe qué más. A veces sí son necesarias, pero esencialmente el gran problema de fondo a veces es este. ¿En quién confiamos? ¿En qué confía usted? ¿Quién le cuida realmente? Salmo 55, 22. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Echa sobre Jehová tu carga. Vaya a Él. Descanse en Él. No solo descanse, descargue sobre Él. Él está dispuesto y Él es todopoderoso. Él no se cansa. Hay gente que dice, ay pastor, me dice, es que Dios ya debe estar cansado de oír mi oración. Dios no se cansa. Dios es glorificado cuando nosotros dependemos más de Él. Este clásico Mateo 6, 25, 26. Por tanto os digo, dice el Señor Jesucristo, no os afanéis por vuestra vida. Y nosotros caemos en este error una y otra vez, afanados y ansiosos por nuestra vida. ¿Qué habéis de comer? ¿O qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo. ¿Qué habéis de vestir? Dice, no te afanes por esas cosas, no caigas en ansiedad por este tipo de cosas. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Bueno, hay gente que piensa al revés. Que el alimento, que el vestido es lo más importante que hay en la vida. Y no es así. Y nos da testimonio de la naturaleza. Mira las aves del cielo, no siembran, no ciegan, no recogen, ni ciegan, ni recogen en graneros. Y vuestro Padre Celestial las alimenta. Fíjense que Dios no es padre de las aves. Sí es nuestro Padre, pero no es padre de las aves. Y sin embargo, las alimenta. Y nos deja con esta pregunta que tiene que realmente quedarse en el corazón. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Si eres hijo de Dios, tienes que entender que eres muchísimo más valioso que una criatura cualquiera, a la cual Dios cuida y sustenta. ¿Por qué entonces nosotros dudamos del favor de Dios? ¿Por qué no ponemos nuestra confianza plenamente en Dios? Yo les doy una respuesta. Porque confiamos neciamente más en nosotros que en Dios. Esa es la razón. Y es una gravísima equivocación y pecado. Tenemos que entender que incluso los males que Él envíe sobre nosotros redundan para nuestro bien. Otra vez, incluso los males que Él envíe sobre mí redundan para mi bien. Ahora, una aclaración siempre importante. Dios no es el autor del mal.
Lo que esto quiere decir es que Él sí es soberano sobre eso también, y Él usa incluso el mal para nuestro bien. ¿No? Y hay gente que dice, pero ¿cómo puede ser eso? No me cabe en la cabeza, ¿cómo puede ser? Yo le explico y le va a quedar clarísimo. La cruz de Cristo, antes de que usted sepa para qué es, ¿fue fea o fue bonita? ¿Fue buena o mala? Una acción perversa. Un hombre justo asesinado en una cruz. Un hombre que jamás pecó, crucificado de la forma más humillante posible, fue colgado en un palo. Uno de los actos más vergonzosos y perversos de la historia. El más, obviamente. Y sin embargo, Dios usó eso para nuestro bien. Y hasta el de Cristo, porque Filipenses nos dice que Él fue exaltado hasta lo sumo gracias a esa obra. Resucitado y luego ascendido a los cielos para ser glorificado desde allí. Si Dios usa la mismísima muerte de su Hijo para nuestro bien, ¿cómo no va a usar para su bien su enfermedad, la dificultad actual, quizás algún tipo de escasez, quizás algún tipo de problema relacional, social, afectivo? Cualquiera que éste sea, y sobre los cuales nosotros tenemos responsabilidad, nunca se olviden de eso, también tenemos responsabilidad y tenemos que actuar conforme a la palabra de Dios, pero al mismo tiempo entender que finalmente esos temas, incluso esos males, van a ser usados para nuestro bien. Si usted entiende eso, usted va a poder tener lo que ahora el mundo incrédulo busca, ¿no? Con esta frase que se ha hecho tan popular, ¿no es cierto? Usted ya no va a luchar con enfermedades mentales. Hay, yo creo, algunas cosas que ya caen en el tema del cuerpo y necesitan un tema médico. Eso está clarísimo. Pero hay un montón de otros temas emocionales, un montón de otros temas relacionados con el alma, un montón de otros temas que tienen que ver con nuestro corazón, con nuestra mente mismo, con nuestros afectos y las decisiones que tomamos, que tienen que ver con el hecho de que nosotros no sabemos interpretar, no tenemos el discernimiento correcto para interpretar las cosas que vienen desde una perspectiva o desde una dirección negativa. Romanos 8:28, si usted ha tomado el curso básico aquí, usted se sabe esto de memoria, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas, todas las cosas. Ahora, si usted hace algo mal, no diga así todas las cosas, ¿no? No. Ahí ya estamos nosotros tentando, obviamente, a Dios. Usted tiene que ser responsable. Usted tiene que hacer las cosas como Dios dice. Y después, lo que venga, aceptarlo como providencia de Dios. Eso vamos a ver más a detalle la próxima semana. Seguir obedeciendo a Dios y seguir confiando plenamente en Él. Hay un montón de gente, les decía, hay un montón de gente, repito, que no tienen este consuelo y por eso es que los eventos a veces son devastadores. Eventos malos, por supuesto. Pero como no entendemos que tenemos un Dios que quiere y puede hacer todas las cosas o usar todas las cosas para nuestro bien,
Hay gente que termina prácticamente destruida frente a la adversidad. Ese no es el caso de los hijos de Dios. Podemos perseverar y podemos tener consuelo en medio de la dificultad, en medio del dolor, en medio de la complicación. Porque Él es capaz de hacerlo por su poder. Dios es todopoderoso y Él puede hacer todas las cosas tal como nosotros las necesitamos, como dice Apocalipsis 19:6, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Y Él es todopoderoso no solamente como una descripción, Él es todopoderoso en mi vida, en mis circunstancias, para mí. No para todo el mundo, para mí. Y Él va a hacer lo que sea necesario para garantizar que yo esté en la gloria. Ese es el punto. Incluso a través de momentos complicados. Incluso a través de momentos injustos. Porque lo desea, porque es un Padre fiel. No se olvide de eso. Él es un Padre fiel. Es mi Padre fiel. Recuerde, como dice Mateo 7, 9 al 11. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? O sea, ¿quién es tan perverso, no, para decirle a un hijo, dame un pan, toma una piedra? Si ustedes siendo perversos, dice el Señor, si hasta el más perverso va a proveerle de un pan. O si le pide un pescado, le va a dar una serpiente. Ustedes siendo malos, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Y entonces, hermanos, otra vez, ¿tiene usted esta confianza? ¿Tiene usted la plena confianza entonces de que Dios, Creador, es su Padre y que Él es todopoderoso, que el que hizo los cielos y la tierra está por usted y que va a hacer todo lo que usted necesita genuinamente? Ese es el gran privilegio que los hijos de Dios tienen y que usted tiene que experimentar. No es opcional, usted tiene que experimentar esto. Vivir esta realidad. No dude de que Dios, Padre de Jesucristo, Dios Todopoderoso, está dispuesto a ser su Padre fiel. Esta es la primera cosa que nosotros confesamos como creyentes en el Evangelio. Que el Señor nos ayude. Amén. Oremos. Señor, te damos las gracias por ser nuestro Padre fiel. Dios Todopoderoso, que incluso usas el mal para nuestro bien. Perdónanos porque nuestra mente es limitada, es a veces pues confusa. El pecado, Señor, nos acecha y nos hace pensar y desear cosas equivocadas. Ayúdanos, Señor, a vivir a la luz de estas verdades, a la luz de tu palabra. Ayúdanos a confiar plenamente y a jamás dudar de tu cuidado paternal y todopoderoso para todos aquellos que se arrepienten de sus pecados y confían en Cristo como su Señor y Salvador. Amén.